sin más, muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Bienvenido a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No, muchas gracias a ustedes, a los directivos de la facultad, de la universidad, del programa. Un muy especial saludo a los estudiantes que siguen esta conferencia y a la patria grande, que hay algunos amigos, personas, ciudadanos de América Latina que también nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el que les agradezco esta invitación, como se ha dicho en la presentación. Toda mi vida la dediqué a la academia y pensé, después de servir a mi patria durante 10 años y hacerlo con todo el alma, con todas mis capacidades, regresar a la academia, ¿no? Lo he hecho parcialmente, esta es una muestra de aquello, aunque no me lo han permitido por la persecución, como veremos en esta intervención, pues uno se despierta cada día para ver qué nuevo juicio le han puesto. Acabo de recibir hace 2 días el juicio número 39, la investigación penal número 39. En todo caso, no sabía que mi primera conferencia fue en la Facultad de Filosofía y Letras, me hubiera puesto muy nervioso porque hasta a filósofo no llego. Pero todo economista debe saber de política. Entonces es un agrado estar en la Facultad de Ciencias Políticas porque un gran economista, John Kenneth Galbraith, decía: el economista que hace abstracción del poder es un perfecto inútil. Uno de mis historiadores, economista en general, favorito, amigo, personal, y para mí el mejor historiador económico en vida, Hayu Chan, coreano, dice: la economía es un argumento político. Vamos a ver en esta conferencia que los que nos presentan como ciencia es ideología disfrazada de ciencia y que persigue intereses muy concretos, es decir, es política. Trataré de limitarme a 1 hora de tiempo. Si me paso, por favor, moderador, que me haga una seña en lo posible no muy grosera, y luego, con todo gusto, para responder las preguntas de los estudiantes. Me han permitido, dijimos ustedes, con la conferencia, la Revolución Ciudadana y la época y el cambio de época de América Latina, porque en mi criterio América Latina, con la llegada de los gobiernos progresistas al principio de este siglo, no vivió una época de cambio, vivió un verdadero cambio de época. Primera vez en la historia contemporánea que se desafiaba el sistema imperante, sistema que nos ha mantenido 2 siglos en su desarrollo. Aquí nadie está loco, pelear por pelear, inmadurez de esa naturaleza. Es porque es un sistema que nos ha mantenido 2 siglos en su desarrollo, y como decía Einstein, intentar una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes es lo más cercano a la locura, ¿no? Hay que intentar algo nuevo, algo mejor. Eso fue lo que propusimos. Haciendo un recuento de unas décadas atrás, 30 años, el año 1989 fue muy especial. Cayó el muro de Berlín. Los jóvenes ya ni se acuerdan lo que es eso, ¿no? Y ese era el símbolo de la Guerra Fría, la división entre Alemania del Este, Alemania del Oeste, la Alemania comunista, la Alemania capitalista. Y con eso terminó la Guerra Fría, ¿no? Guerra que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando como vencedores apareció, bueno, Rusia, la Unión Soviética fue realmente la vencedora, la que puso el mayor costo, la primera en entrar en Berlín, el Ejército Rojo, el primero en entrar en Berlín, pero obviamente también Estados Unidos salió como una potencia mundial, y era la gran lucha entre el bloque comunista y el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. Y el símbolo de esa lucha y de esa división del mundo era el muro de Berlín, que fue derrumbado espontáneamente por los propios ciudadanos. Pero se derrumbó la Guerra Fría, y con eso declararon el fin de la historia. Pero se derrumbó el muro de Berlín, se acabó la Guerra Fría, y con eso declararon el fin de la historia. Se impuso, y no es que era el fin de la historia, era el predominio de una ideología, la imposición de una ideología hegemónica. Pero como siempre, ¿no? Se cae el muro de Berlín y América Latina entonces tenía que ser neoliberal. El fin de la historia del neoliberalismo, en realidad el fin de la historia, de acuerdo a Fukuyama, era democracia liberal, pero que iba de la mano del capitalismo liberal, neoliberalismo, nuevo liberalismo. América Latina tenía que ser neoliberal, porque se cayó el muro de Berlín. Y nos empiezan a imponer las recetas del llamado Consenso de Washington, que para vergüenza de los latinoamericanos fue un consenso donde ni siquiera participamos. ¿Qué consenso es ese? En realidad el consenso entre Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí había una diferencia muy grande desde la posguerra, sobre todo hasta el año 70, cuando América Latina había tenido pensamiento propio, un modelo de desarrollo propio, el estructuralismo, la industrialización sustitutiva de importaciones. Algunos criticarán aquello, yo creo que fue más mal implementada que mal diseñada. La implementación falló, de hecho, podemos
podemos demostrar en otro espacio que muchos países, empezando por Estados Unidos, aplicaron políticas muy parecidas al estructuralismo, lo que ellos llamaron American School o el National System, la escuela americana o el sistema nacional, pero al menos era pensamiento propio de América Latina. Aquí pasivamente adoptamos un consenso al cual ni siquiera nos invitaron y que se impuso poco menos que como religión, donde el Dios infalible era el mercado, donde pese a nuestro egoísmo, a buscar nuestro propio lucro, había un Espíritu Santo, la mano invisible, que nos iba a dejar a todos en una mejor situación, donde había sumos sacerdotes, los economistas ¿no? se convirtieron en oráculos, donde criticar al mercado no era estar en un error, era estar en pecado, donde había los cruzados modernos que tenían que convencer a los incrédulos, y era el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y qué nos decía este supuesto consenso? Era una mezcla, ¿no?, de cosas razonables, técnicas, pero también cosas terriblemente ideológicas. Por ejemplo, disciplina fiscal, este es un concepto muy, muy ambiguo, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de la disciplina? ¿Pero qué es la disciplina fiscal? Lo que ahora nos impone como disciplina fiscal es un superávit de caja. Para ponerlo fácil a aquellos alumnos que no son economistas, ¿quién se puede comprar una casa de contado sin endeudarse? Ah, no, yo sí me endeudo, financio el banco, porque sobre todo si el alquiler es $1.000, tengo que pagar solo 800 por el crédito, y la casa es mía en 15 años, es tremendo negocio, pero la casa cuesta 100.000, tengo que endeudarme, tengo 30.000, tengo que endeudarme 70.000. Bueno, resulta que tuvieron un déficit de caja de 70.000 y tuvieron que endeudarse. Eso es lo que se sataniza a nivel del país. Entonces, en lugar de ver los déficits de caja, debemos de ver realmente si un país el sector público tuvo excedentes, ahorrar. En nuestro ejemplo, tuvo excedentes 30.000, pero no le alcanza para los 100.000, tendrá que financiar 70.000 y con lo que le ahorran esa inversión, que era 1.000 de arriendo, puede pagar ese financiamiento. En otras palabras, no se puede tomar como déficit la inversión pública, pero se considera un déficit. Entonces, en todos estos conceptos hay mucha trampa. Tenemos que crear un sistema latinoamericano aclarando todos estos conceptos. Dicho sea de paso, es uno de los libros de los que estoy trabajando. Pues el ritmo que voy lo acabaré en el año 2050 más o menos. Reducción de subsidios. Esto es terriblemente ideológico. El subsidio es un instrumento, es un impuesto negativo. No tiene que ser bueno ni malo. Depende de cómo lo uses. Es como un machete. Puede servir para abrir la brecha, para sacar la mala hierba o para matar a tu enemigo. Es un instrumento. Per se no es ni bueno ni malo. Pero aquí hay fundamentalismo, ¿no? Todo lo que afecte los precios del mercado ya es malo, porque parten del hecho de que el mercado es infalible. Que el estado natural de las cosas es el mercado, y todo lo que se aleje de esos precios de mercado es un error. Y eso es una barbaridad. Es como creer que en la física que el mundo real es el vacío, ¿no? Y actuar en función de ese vacío cuando sabemos que el mundo real no es un vacío de fuerza. Que en el vacío un impulso tiene eficiencia infinita, ¿no? Sin límite, pero en la realidad hay una fuerza de resistencia, entonces hay que ver un motor para mantener el impulso permanentemente, una serie de cosas, y viene toda la física. No, acá vamos al revés, ¿no? Queremos reducir el mundo real a ese vacío. Entonces, y que ese es el estado natural, y que todo lo que no lee ese estado natural es malo, es perversión de ese modelo natural perfecto, que nos lo da obviamente el mercado libre. ¿Qué es el subsidio? Es un instrumento, ¿no? Y tiene 3 objetivos ese instrumento. Tiene como objetivo transferencias, y en el continente más inequitativo del planeta, eso no es nada falto de racionalidad, falto de lógica. Tiene como objetivo cambiar comportamientos. Tampoco es mala idea ponerle un impuesto a los cigarrillos y con ese impuesto financiar la leche, para que se consuma más leche, los niños consuman más leche y menos cigarrillos. Ese es el subsidio. Y tiene como objetivo la eficiencia, aunque no lo creen, porque ese es el problema. Consideran que el mercado es perfecto y no es perfecto. Es más, el mercado atiende, y en condiciones muy particulares, eficientemente solo un caso particular de bienes, que son los bienes con precios explícitos, y más aún los bienes privados, ¿no? Pero ¿cuántos bienes no tienen precios explícitos? ¿Cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio de los bienes relacionales? Incluso los bienes con precios explícitos tienen algunos otros problemas que no los trata bien el mercado, pero no voy a andar en eso. En todo caso, por ejemplo, un subsidio puede mejorar la eficiencia. Si un empresario privado siembra bosques para ganar con la madera que vende, está purificando el medio ambiente, pero no está obteniendo ganancias de eso. Socialmente hablando, sería bueno que siembre más
más bosque, pero se va a limitar a lo que sus cálculos de rentabilidad le dan en cuanto a vender madera. Entonces, dar un subsidio para que siembre más bosque nos acerca a ese óptimo social. Esas son las famosas externalidades positivas. Y hay un subsidio, corrige la deficiencia del mercado y mejora eficiencia. Pero acá satanizaron a los subsidios. Era un pecado. Eran un pecado los subsidios. Neutralidad tributaria, esta es otra barbaridad y parte de lo que le había dicho, la perfección es el mercado, no se equivoca nunca, los precios de mercado son los correctos. ¿Quién nos ha dicho eso? Peor aún, economías como las latinoamericanas, con tan mala distribución del ingreso, los bienes más absurdos pueden tener alto precio, los bienes más esenciales pueden tener bajo precio o no tener precio por falta de demanda, y no es que no se los necesitan, no hay capacidad de compra. Si solo los pobres tuvieran bebés y no tienen poder de compra para adquirir leche, no va a haber precio para la leche, no hay producción de leche. No significa que no se necesite la leche. Por el contrario, como le decía, con mala distribución del ingreso, alguien que tiene mucho ingreso puede crear demanda para los bienes más absurdos con alto precio y no significa que tiene un gran valor social. Entonces, la mala distribución del ingreso distorsiona todos los precios de mercado, por ponerle solo uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, uno de los tantos ejemplos. Y decir que, entonces, ¿qué significa esta neutralidad tributaria? Impuestos que no afecten los precios del mercado. Ellos creen que los precios del mercado son la solución final. Esto es lo que está implícito en estos mandamientos. Y solo entonces es deseable lo que se llama transferencias, ¿no? Lump sum taxes. Es transferencias de 100.000 de los ricos a los pobres, pero no cosas que afecten 10% del IVA, 20% del IVA, eso afecta a los precios, rechazar eso. Y también, ¿no?, cantidades fijas, de ser posible, y por ejemplo, rechazar impuestos progresivos, como el impuesto al ingreso, ¿no?, que los que más tienen más paguen, ¿no?, sino que nada proporcional, solo transferencias absolutas que no alteren los precios del mercado. El ingreso progresivo en principio afecta el precio del trabajo. Yo tampoco creo en esos términos, creo que el trabajo no es mercancía, pero esa es la explicación teórica de qué es lo que afectaría un impuesto proporcional al ingreso. Entonces, neutralidad tributaria significa básicamente transferencias absolutas, nada de impuestos indirectos, nada de impuestos proporcionales, etc. Esto es una barbaridad. Esto es, cuando escucho algo así, santíguense porque es religión, no es ciencia. Tasas interreales de mercado y positivas pero moderadas, ¿quién puede estar contra esto? ¿No? En principio razonable, siempre y cuando reflejen realmente el costo de oportunidad del dinero. Tipo de cambio competitivo, también es algo técnico, pero las posiciones más extremas, neoliberales, incluso rechazaron este mandamiento del Consenso de Washington, y me refiero, por ejemplo, a convertir la Argentina y luego la dolarización ecuatoriana, porque es un tipo de cambio fijo extremo y es rechazar el tipo de cambio como instrumento, como un precio en la economía. Hay tres precios fundamentales en la economía: el precio del dinero, tasa de interés, el índice agregado de precio, el precio de los bienes, y el precio de la moneda, el tipo de cambio, que es crucial para equilibrar el sector externo, que es el talón de Aquiles de los países en vías de desarrollo. Por supuesto, ustedes habrán escuchado, está equivocado, economista, presidente, Rafael, como quieran llamarme, porque a mí me han dicho que es el sector fiscal. Nuevamente es antiguo, eso es religión, no es ciencia, ¿no? El talón de Aquiles de los países en vías de desarrollo se llama sector externo, es lo que no podemos controlar. El sector fiscal siempre se puede ajustar, y el principal instrumento para controlar ese sector externo se llama tipo de cambio, pero llegaron a renunciar a este tipo de cambio en la visión extrema del neoliberalismo, que la moneda es solamente un instrumento de cambio, no un instrumento de ajuste con respecto al sector externo. Liberación comercial, esto es lo más ideológico que existe. Revisen la historia del desarrollo. De hecho, Estados Unidos fue el creador del proteccionismo moderno con Alexander Hamilton. Para protegerse del libre comercio que imponía América Latina, prácticamente ningún país del mundo se ha desarrollado con libre comercio. Son las excepciones, países muy pequeños, que no les quedaba otro remedio. Tal vez los Países Bajos, tal vez Suiza, el resto, empezando por Estados Unidos, siguiendo con Alemania, Francia, Japón, todo lo que ustedes quieran, han utilizado un inteligente proteccionismo. Más aún, los países de desarrollo tardío, que son los más cercanos a nuestra realidad, los países que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, como Corea del Sur, Taiwán, etcétera, ¿no? Entonces, esto es pura ideología. La mejor muestra es México, con todo respeto. Si el libre comercio fuera la fórmula mágica para alcanzar el desarrollo, México ya sería desarrollado. Tiene un cuarto de siglo con el NAFTA al lado de los mercados más grandes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, pero a nivel de desarrollo humano no muestra ninguna diferencia
significativa con el resto de América Latina. Y es más, el libre comercio, el bobo aperturismo, puede hacer mucho daño, puede desindustrializar a un país, puede destrozar producción y empleo nacional. Sí, pero los consumidores van a tener bienes más baratos y de mejor calidad. Sí, si no hay trabajo, ese consumidor no tendrá ingresos y después no podrá comprar nada, ni los bienes de mala calidad, ni los de buena calidad. Liberalización de las barreras de la inversión extranjera directa, también profundamente ideológico. No toda inversión extranjera es buena. Básicamente la inversión extranjera es ahorro externo que viene a invertir en nuestros países, bienvenido, pero siempre y cuando cumpla algunas condiciones, porque si no puede sacar más de lo que deja. Por ejemplo, cuando solo compra activos nacionales, las privatizaciones, las telefónicas, ¿no? No hay creación de riqueza, tan solo hay cambio de dueño, pero hay un problema adicional. Ese dueño es extranjero, va a tener remesas de utilidades y normalmente esas privatizaciones son en bienes que no generan divisas. Por ejemplo, telefónicas se llaman bienes no transables. Entonces, en el corto plazo reciben 1.000 millones por tu telefónica, pero permanentemente vas a sacar como rendimiento 10%, 100 millones afuera, y esa telefónica no te genera divisas y vas a tener un cuello de botella en el sector externo. Y eso es lo que pasó con la privatización, con la convertibilidad de Argentina. La sostuvieron mientras tuvieron para privatizaron hasta la camisa, pero eso generaba mayores problemas en el sector externo en el mediano plazo hasta que no resistió más la convertibilidad. Si ustedes quieren, la inversión extranjera, para que sea altamente deseable, debe crear nuevos activos, ¿ya? Debe generar divisas, porque va a sacar divisas, y no puede crear un grave cuello de botella en el sector externo. Y para mí lo más importante, lo que realmente justifica la inversión extranjera, debe transferir tecnología, que la tecnología es la clave del desarrollo, no es lo único, es necesario, no es suficiente. Y por supuesto, impulsaba la privatización de las empresas estatales, todo lo estatal es malo, lo privado es bueno, cuando normalmente pues, el sector público es razonablemente el reflejo de la sociedad. Si hay un sector público ineficiente, le aseguro que hay un sector privado ineficiente y viceversa, ¿no? Y en esto hay que ser, no hay teorías generales, hay algunos principios, pero no es que el sector privado, el sector estatal, público lo hace mal, el sector privado lo hace bien. Algunas veces uno confunde, solo ve un lado de la moneda. Eficiencia es costo versus beneficio. Costo versus beneficio, no solo el beneficio. Ah, no, cuando privatizamos las telefónicas, antes me demoraba 2 meses en tener la línea telefónica, ahora me demoro 2 días. Sí, antes costaba $20, cuesta $2.000. ¿Cuánto puede adquirir la línea? Entonces, el balance final en cuanto a eficiencia es ambiguo, porque mejoró el beneficio, pero también mejoró el costo, aumentó el costo. Debemos estar atentos en eso. Y obviamente desregulación de los mercados, y esto es lo más ideológico. O sea, los mercados libres funcionan solitos, esto nos llevó al desastre en Ecuador, como veremos más adelante, ¿no? Se autorregula solito el sector bancario, no hay que supervisarlo. Se autorregula solito el sector de bienes, no hay que regularlo, no hay monopolio, no hay poder de mercado, etc. Y esto es tan real como Papá Noel, ¿no? Esto no existe. Por el contrario, la sociedad, en acción consciente, y eso se trata de proceso político, debe regular el mercado para que rinda los frutos socialmente deseables, ¿no? Pero ahora se pretende que la sociedad esté en función de las necesidades mercantiles. No, el mercado debe estar en función de las necesidades sociales y para eso se necesita regular ese mercado por parte de la sociedad. Y obviamente, ¿quién puede estar contra esto? Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Suena lindo, ¿quién puede estar contra esto? Por supuesto, que si hay un acuerdo social llamado ley, debe respetarse. El problema es que son los derechos de propiedad. Por ejemplo, se privatiza el conocimiento, que es un bien de libre acceso. Que yo utilice un software no implica que tú no lo puedas utilizar, es un bien de consumo colectivo. Técnicamente, mientras más gente lo utilice, una vez creado, mejor. Debería ser bienes de libre acceso. Pero se privatiza el conocimiento porque lo producen los países desarrollados. ¿Por qué no se hacen acuerdos para que nos compensen por el medio ambiente? Que ellos consumen y los países como Ecuador, de la cuenca amazónica, producen. Porque son esos bienes, los estamos produciendo nosotros. Entonces, todo esto refleja mucho las relaciones de poder. Yo le he puesto un ejemplo con el software. Pongamos un ejemplo más dramático, la medicina. ¿Ya? O sea, se desarrolla una medicina, el proceso de tal vez investigación, prueba, generación de esa medicina cuesta 100 millones, pero una vez llegado al producto final, la píldora cuesta 10 centavos y te la venden a $1.000 para recuperar la inversión. Entonces, esto de derecho de propiedad es muy cuestionable. Se necesita una nueva gestión del conocimiento y la privatización del conocimiento. Es algo muy, muy cuestionable. En general se necesita una nueva
forma de gerenciar ese conocimiento, pero seguridad jurídica, ¿quién va a estar en contra de eso? El problema es seguridad jurídica, ¿de qué? ¿Para qué? De la misma propiedad original de la tierra podemos hablar, ¿no? Que es propiedad jurídica. Hay cosas muy cuestionables en estas cosas que aparentemente serían incuestionables. Bueno, estos eran los 10 mandamientos del Consenso de Washington. Me he demorado un poco aquí, pero he dado algunas premisas importantes a nivel de pensamiento económico, cuestionar algunas cosas que nos la presentan como cosas, verdades físicas, y es pura ideología, ¿no? Aquí está la fuente, por si acaso. Esto es John Williamson, fue el que propuso los 10 principios del Consenso de Washington. Y esto, América Latina fue la región donde con mayor profundidad, mayor rapidez, mayor radicalidad se implementaron estas reformas, aparte del ex bloque soviético, ¿no? Aquí vemos, esto es un diagrama que se llama de caja y bigote en español. Son las cajas, cada caja demuestra un sector de reforma financiera, laboral, privatizaciones, tributaria, taxes, trade, comercial. Mientras más arriba, la rayita es el promedio, la caja es 25% para arriba, 25% para abajo. ¿Cómo está ese 50% alrededor de ese promedio? Bueno, vemos que así estaba en 1985, una época de crisis, de deuda, sin un modelo definido. Atendíamos como se podía la crisis de la deuda. Esto fue ya en los 90. Miren que sobre todo el índice de comercio, la libre acción comercial, aumenta mucho en América Latina y, de acuerdo a algunos indicadores, América Latina es mucho más abierta que Estados Unidos. Por ejemplo, exportaciones más importaciones sobre PIB, revisen, ¿no? Y finalmente acabamos así en apenas 10 años, con una América Latina extremadamente abierta cuando en el estructuralismo se desconfiaba el mercado. Ahora se confía absolutamente en el mercado, con mucha mayor neutralidad tributaria en una región donde se requiere mucha distribución del ingreso. Hubo más dispersión en cuanto a privatizaciones, pero también aumentó grandemente el índice de privatizaciones, el índice de flexibilidad laboral, y que fue de las reformas que peor resultado dio. Porque es torpeza y miopía. No, poder despedir empleados, y siempre se les queda, siempre nos dicen verdades a medias los liberales, ¿no? En Estados Unidos se puede despedir empleados, flexibilidad laboral, sí, pero hay subsidios por desempleo. Vean cuántos subsidios de desempleo y de qué nivel hay en América Latina. Se le olvida ese pequeño detalle, ¿no? Que Dinamarca, el país más desarrollado del mundo, acaba de hacer una reforma y se puede despedir fácilmente trabajadores. Sí, lo mantiene el Estado hasta que encuentren empleo. En América Latina mandar un trabajo al desempleo es mandarlo a la miseria. Y siempre se les olvida esos pequeños, grandes detalles a los neoliberales, ¿no? La verdad es que la reforma laboral fue de las reformas que peor resultado dio, porque es torpe. O sea, se pierde, por ejemplo, si hay inestabilidad laboral, las empresas no invierten en capacitación. Si mayor capacitación, no hay incremento de productividad. Entonces, no repercutió esto en crecimiento, como algunos dicen. No, yo puedo votar empleados, contratar, votar fácilmente, y eso aumentará productividad. No aumenta productividad. Y por si acaso, yo hice mi tesis sobre esto y se lo puedo demostrar econométricamente. De hecho, estos son cuadros de un paper mío, ¿no? En la revista La CEPAL, ¿no? Y también en liberación financiera hubo muchísima liberalización, como quieran llamarlo, las dos formas son aceptadas. Esto es básicamente movilidad de capitales, ¿no? Todo se puede mover en el mundo económico. Capitales, mercancías, menos seres humanos. Fíjense la contradicción, ¿no? Entonces, y el ser humano, de la teoría neoclásica también es, y la ortodoxia económica, también un factor más de producción. Si la movilidad de factores es lo que da la eficiencia del mercado, ¿por qué no impulsan pues la movilidad más importante, la humana? Porque todos son intereses, todos son juegos de poder. La economía es un argumento político y nos la presenta muchas veces como ciencia, ¿no? Entonces también en liberación financiera se avanzó muchísimo en América Latina. América Latina cambió mucho en los 90, en lo que yo llamo la larga y triste noche neoliberal. ¿Por qué? Porque fue un fracaso rotundo, ¿no? Que por ejemplo en Ecuador nos llevó a la peor crisis de la historia contemporánea hasta este momento. Ahora estamos en la peor crisis de la historia. Por la liberación desregulada